Buenos días. Espero que hayáis descansado, que seguro que sí, y estemos recargados de energías para la segunda jornada. Es el turno de Esther Paniagua, es periodista freelance, trabaja en medios como El País, Sataka, y nos va a hablar de un tema bastante específico, pero que puede ser ilustrador, ¿no?, del uso que se está haciendo de las máquinas, y es su empleo en el periodismo. Bueno, ya sabes que tienes 10 minutitos más o menos, ¿eh? Y a partir de ahí... ¿Un poco pues, más que menos? no mucho más, venga. Vale. Bueno, pues ya estamos. No, tenía muchas cosas para contaros, pero bueno, estuve ayer intentando ver a ver qué podía recortar. A ver, espero ceñirme más o menos a los 10 minutos y empiezo ya sin prolegómenos. Intentaré al final de la sesión dar mi respuesta, claro, que no es la respuesta, a las preguntas que planteaba Fundeo, que bueno, ya os las recordaré. Es básicamente como si sustituir las máquinas al periodismo, resumido, así muy resumido. Y entonces quería empezar, pues ya que lo hablamos de máquinas y periodismo. Máquinas y periodismo, en realidad, ayer decía Antonio que prefería no hablar de máquinas, sino de criaturas, y yo prefiero no hablar solo de máquinas, sino máquinas más bien algoritmos, ¿no? O sea, más que hardware en sí, es software. Máquinas, pues sí, usamos la máquina de escribir desde principio de los tiempos, ordenador, etcétera, etcétera, pero más bien hablamos en periodismo de software, de algoritmos. ¿Para qué se usan los algoritmos en periodismo? Enfoques algorítmicos del periodismo. Bueno, pues se usan para descubrir historias a partir de datos, para hacer predicciones de negocio, para moderar contenido, para producir contenido de forma automática, para producir resúmenes de forma automática, para hacer monitoreo de redes sociales, para distribuir contenido. Se usa también para personalizar el contenido, incluso para optimizar los titulares para que se hagan más clic en ellos, ¿no?, con las consecuencias que eso puede tener de la dictadura del clic a la que estamos ya sometidos. Se usan también para ayudar a verificación de noticias o comprobación de noticias falsas. Tienen muchas aplicaciones. Estas aplicaciones, además, se están usando muy ampliamente por parte de pues, los grandes medios que todos conocemos, Wall Street Journal, New York Times, agencias como Associated Press, Reuters, Bloomberg, etcétera, etcétera, y en España también. De hecho, tenemos aquí a David Llorente, que es el CEO de Narrativa, que es una startup que tiene un convenio con varios medios españoles, 20 Minutos, El Confidencial, Agencia EFE, ahora que estamos aquí en este seminario de Fundeo y Fundación San Millán, para producción automática generación automática de contenido, sobre todo en los ámbitos financiero, meteorológico, deportivo, ámbitos. Siempre hablamos de contenido, también lo anticipó ayer David, que es contenido factual, basado en hechos, en datos. No hablamos de opinión o de otro tipo de contenido interpretativo. También, cuando he hablado de producción automática de contenido, normalmente pensamos en texto, pero también se hace vídeo, se hace audio o se hacen gráficos. Está aquí Olaya, de Prodigioso Volcán, que tienen Grafia, que es un sistema de machine learning, de aprendizaje automático, inteligencia artificial, que a medida que el periodista escribe información, datos, te genera una gráfica automática. A lo mejor Olaya puede contar algo más después, aunque me consta que no has llevado directamente el proyecto, pero bueno, por si querías comentar algo. El meollo del asunto aquí es la producción automática de contenido, ¿no?, que es de lo que se habla si van a sustituir las máquinas a los periodistas, porque al final lo que hacemos nosotros es generar contenido, pero hay una diferencia entre generar contenido y hacer periodismo. Luego os daré mi visión. Tenía un pequeño ejercicio muy tonto. Tenéis unas hojas en vuestras mesas, le dais la vuelta. Entonces, hay uno de estos textos que ha sido generado por una máquina y por algoritmos, y otro por una periodista especializada en deportes y se publicó en el diario AS. Entonces, pues yo quería leerlo y que me digáis cuál pensáis que es cuál. El primero, el Real Madrid destroza con 3 goles al Atlético de Madrid, que dejó el marcador a 1 el pasado sábado. El Real Madrid comienza la jornada con 42 puntos y en la posición tercera. Una buena oportunidad para alcanzar al Atlético de Madrid.
Texto 2. El Real Madrid se llevó el derbi en el Wanda Metropolitano en un choque intenso en el que Bar fue protagonista. No sé si Bar es una persona, supongo. Perdonadme porque no estoy muy puesta en esto del fútbol. Los de Solari fueron superiores a los de Simeone, a los que mantuvieron bien controlados y aprovecharon sus llegadas al área de Oblak. ¿Quién piensa que el texto 1 es el generado por una máquina? El 1. Vale. ¿Quién piensa que es el texto 2 el generado por una máquina? Vale, bueno, pues la mayoría ha acertado. El texto 1 es el que ha sido generado por una máquina. En concreto es un sistema que se llama Leo, que está desarrollado por la empresa Leo Robotia y Dial Software. Entonces, vemos, sí, que en realidad tiene elementos que pueden hacer pensar que lo ha escrito una persona, ¿no? El Real Madrid destroza, ¿no? Es claro, la palabra destroza. Bueno, yo supongo que tiene que ver, no sé si este sistema funciona como el de David, que lo que hace es que aprende un poco del estilo de cada medio para adaptarse a ello. Luego, a lo mejor, David nos puede explicar un poco más sobre esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la producción? Es que, claro, pones el ejemplo, la gente Y comienza ya a la comentar gente el quiere, ejemplo, ya ¿verdad? no hay, Vale, pues si queréis damos un tiempo extra para comentarlo. Vale, ¿de qué hablamos cuando hablamos de producción automática de contenido? La mejor definición que he encontrado, que bueno, luego os mandaré referencias bibliográficas, es un documento, una guía para periodismo automatizado de Columbia University, Universidad de Columbia, dice, en esencia, hablamos de procesos algorítmicos que convierten los datos en textos narrativos de noticias con una intervención humana limitada o nula y a un ritmo que supera con creces las capacidades de producción de los periodistas humanos. Nos dijo ayer David que solo la semana pasada su sistema había generado 300.000 noticias, ¿no? Bueno, pues a ver qué periodista es capaz de hacer eso en una sola semana, ¿no? Pero somos capaces de hacer otras cosas que tal vez sean más importantes. ¿Cómo funcionan estos sistemas? No voy a entrar en ellos, una de las cosas que prefiero, a lo mejor tal vez que entremos después y nos puedan explicar las personas que están aquí, que saben más, David, Rodrigo, porque hay diferentes sistemas para generación automática de contenido, puede ser basada en plantillas, puede ser otro sistema que es el que hace resúmenes automáticos, que es un poco más creativo porque puede generar nuevas frases que no están en el contenido que están resumiendo, o justo me hablaba Rodrigo ayer de un algoritmo, un desarrollo bastante reciente de red neuronal avanzada que se llama BLAST. ¿BERT? ¿No era BLAST? Entonces Blas es otra. Blas es en castellano el nombre del personaje. Vale. Es Blas, me refería a Blas. Es que luego yo lo busqué y hay un algoritmo que se llama Blas también. Vale, bueno, pues nada, no pasa nada, es BERT entonces. Entonces a lo mejor luego él nos puede contar más. Ventajas que tiene ese tipo de sistemas, ¿no? De generación automática de contenido. Bueno, pues la velocidad. Los Angeles Times tiene un sistema que está conectado al sistema de información geológica de Estados Unidos y que en cuanto este sistema advierte de un terremoto de magnitud superior a 3, automáticamente genera una noticia en cuestión de, no sé, minutos, ¿no? Es una de las ventajas. Escala también, ¿no? Se puede generar contenido que llega a todo el mundo y en diferentes idiomas y que te permite dar cobertura a cosas que antes no llegabas, ¿no? Con tus recursos. El Washington Post recibió un premio por su cobertura de las elecciones de 2016 porque hizo cobertura de absolutamente todas las carreras electorales que se estaban llevando a cabo gracias a su bot, Heliograph, producción automática de contenido, cuando en 2012 con sus recursos solo habían sido capaces de cubrir el 15%, ¿no? Es una diferencia enorme. Bloomberg no, Associated Press genera informes financieros para 3.700 empresas, cuando antes solo lo podía hacer para 400, ¿no? Pues es una magnitud bastante grande. Luego, precisión en cuanto a que lo que están comprobando los medios con estos sistemas es que cometen menos errores tipográficos, aunque cometen errores de otros tipos. Personalización es otra ventaja que se puede convertir en inconveniente, depende de cómo lo veamos. El New York Times hizo una pieza que según la localización desde la que entrabas, pues te adaptaba un mapita a tu zona geográfica y el texto a tu zona geográfica, pero eso también requiere que ellos sepan tu localización. Y luego la accesibilidad, la capacidad de estos sistemas de generar contenido que está adaptado a personas con problemas de comprensión y lectura o
que tienen más dificultades para leer, personas con autismo, personas con dislexia o personas que no pueden ver, pues te traduce una imagen. También comentaba David que estaban haciendo algo de esto con la ONCE, ¿no? de lectores de imágenes, lectores de vídeos, personas que no pueden ahí escuchar, pues te traduce una imagen a texto, etcétera, etcétera. Y esto sin duda es una ventaja también. Hay inconvenientes y limitaciones, se comentaron ayer uno de los principales, que es el acceso a datos. Luego también tenemos el hecho de que estos sistemas pueden cometer errores que entren en conflicto con leyes que no se dan cuenta, pues a lo mejor están atribuyendo una declaración a alguien que, por lo que sea, esa declaración tiene un error y resulta en un contenido difamatorio de esa persona, ¿no? Y el sistema, como no entiende lo que lee, pues no se da cuenta de eso, ¿no? No es capaz de valorarlo. Por eso a veces es conveniente que haya una persona detrás revisando ese contenido, ¿no? Luego otro inconveniente es que los algoritmos pues no tienen sentido común, ¿no? Entonces no pueden explicar por qué sucede algo, no pueden interpretar, no tienen un razonamiento causal. Y luego otra cuestión es que, bueno, dependiendo, supongo, también, y aquí también me remito a David, qué tipo de sistema estés usando. Si usas una plantilla que siempre es igual, al final el contenido se hace aburrido y monótono si siempre estás leyendo noticias con la misma estructura, ¿no? Bueno, pues ese es otro inconveniente. ¿Dónde ganamos los humanos? ¿Dónde tenemos el partido a favor del humano? Comunicación compleja. Las personas somos capaces de escuchar, de explicar, de interpretar. Si estamos escribiendo un reportaje, somos capaces de interpretar cuando estamos hablando con una fuente y esa fuente no está muy convencida, entra en contradicciones, ese tipo de cosas que una máquina... hay cosas que no puede y otras cosas que le puede ser más difícil detectar. Pensamiento experto, ¿no? Resolución de problemas en profundidad utilizando pues, el conocimiento del dominio, pues, por ejemplo, los Panama Papers, ¿no? Para saber la importancia de ciertas relaciones de ciertas personas con ciertas empresas, ¿no? Pues necesitas un conocimiento experto para saber que eso es relevante y por qué es relevante. Luego la capacidad de adaptarnos, de ser dinámicos en el mundo, una cosa que, bueno, los robots pueden tener en otros aspectos, pero no en este sentido. Y luego el juicio subjetivo, ¿no? Porque a veces hay tareas que no tienen una respuesta fácilmente demostrable o una respuesta correcta, ¿no? Y necesita el juicio subjetivo, el juicio humano. Esto es una cosa que a todos los responsables de automatización o de innovación de medios a los que he entrevistado, en Bloomberg, en Deutsche Welle, en Wall Street Journal, todos dicen lo mismo, y es que jamás estos sistemas serán capaces de sustituir el juicio humano y siempre tendrá que haber un humano en el círculo, ¿no? ¿Qué riesgos, qué retos implica todo esto? Que seguro que hay muchos más. Estos son los que yo he querido sintetizar aquí, pero vosotros estoy segura que podéis añadir otro montón. Bueno, el primero, que no es más que un riesgo, es un reto, ¿no? Y es el hecho de sacar el máximo partido de los algoritmos y de las personas y combinarlo, ¿no? Encontrar una buena combinación para colaborar, que también hablábamos mucho ayer de esta necesidad, ¿no? De que el rol del periodista, el editor, sea cada vez pues más integrado con la tecnología y absolutamente conocedor de todo lo que se puede hacer con ella. Y luego también se crean nuevos puestos, ¿no? El editor de automatización, que ya está presente en muchos medios como Reuters, Bloomberg, etcétera, etcétera. Luego hablamos también pues, de la amenaza de destrucción de empleo, ya respondiendo a una de las preguntas que teníamos para esta sesión, si las máquinas sustituirán a los periodistas. Bueno, pues tenemos la visión optimista, ¿no? La de la máquina libera al hombre, que es muy bonita, pues la máquina nos va a liberar a los periodistas de hacer tareas repetitivas, aburridas, alienantes, para hacer realmente un trabajo de análisis en profundidad, de periodismo de investigación, que es donde podemos aportar más valor y además es lo más gratificante para un periodista, ¿no? Eso es una parte de la teoría del lado optimista. Del lado negativo de la máquina contra el hombre, la máquina entra en competencia con el periodista y además a un coste muy bajo, ¿no? Compite en precio.
Entonces, lo que puede pasar aquí es que cada vez, además de que esto seguro, que cada vez habrá más contenido automatizado, que cada vez haya menos contenido generado por personas, haya medios que solo se basen en contenido automatizado y los periodistas queden relegados pues, a algo de los medios que puedan permitirse ese lujo, ¿no? Mi visión particular es algo entre medias y quiero pensar que ojalá sea más hacia la primera, ¿no? Pero, bueno, eso ya lo veremos, tal y como están sucediendo las cosas últimamente, no hay demasiados signos para ser optimistas en los medios de comunicación, pero bueno, quiero pensar que al menos si tenemos la intención conseguiremos que no sea esta visión tan negativa, ¿no? Luego, otro tema es las decisiones editoriales subjetivas que se embeben en los códigos de estas máquinas y que te obligan a pensar cuáles son los valores que yo quiero insertar ahí, ¿no? O sea, es una pregunta que los medios tienen que hacerse. Tenemos el tema que ya lo he comentado antes, de la personalización versus la privacidad. Que no tiene por qué ser versus, pero que puede ser un conflicto, ¿no? Luego, el hecho de que la producción automática de contenido también va a producir contenido automático falso, ¿no? Con lo cual tenemos un aumento de la desinformación, que ya es un problema muy grande y que se trató en la última sesión de este seminario de Fundación San Millán. Tenemos calidad percibida del contenido generado por los sistemas automáticos, que resulta que no es muy diferente de la calidad percibida por el contenido generado por personas. Hubo una investigación, y me remito al artículo del País que ha enviado Javier esta mañana, en el que me citan, una investigación de la Universidad de Columbia y varias universidades alemanas, donde preguntaban a las personas cómo valoraban el contenido generado por máquinas y por personas. El contenido generado por periodistas ganaba en legibilidad, era más comprensible. El contenido generado por máquinas ganaba en credibilidad, y yo creo que esto es un tema a considerar seriamente. Y para mí es un problema, es un reto, cuanto menos, o un tema ético que debemos abordar, porque las máquinas que tengan más credibilidad con las personas, cuando son las personas las que están detrás de las máquinas, no tiene mucho sentido y además es peligroso, ¿no? Si vamos a creer tener confianza ciega en lo que escriba una máquina. ¿Qué más temas? Problemas de confianza, porque si no se especifica, si no hay transparencia en cuanto a qué contenido ha sido generado por una máquina, qué contenido ha sido generado por un periodista, los lectores van a desconfiar de los medios, van a pensar, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Yo no sé aquí quién está hecho por quién, y esto es un tema que debe ser un derecho, en mi opinión, debe ser una obligación, si no legal, que los medios informen de la autoría robótica también, ¿no?, de los contenidos. Y luego también temas de competencia, ¿no?, con acceso a datos. El acceso a datos cuesta dinero, el acceso a software de automatización cuesta dinero, y quienes no tengan el capital necesario pues estarán en desventaja con el resto de los medios. Luego también, ya acabo con posibles consecuencias inesperadas del software de automatización. Hablábamos ayer, había alguna persona que discrepaba sobre este sistema, no sé si David lo conocía, el de OpenAI, que han generado un generador de texto que, según contaban en The Guardian, no lo han querido liberar porque es tan bueno que tienen miedo a su posible uso indebido. Bueno, pues hay que pensar en las consecuencias inesperadas de la tecnología que estamos creando. Acabo ya con el tema de las otras dos preguntas que me había dejado. Ya he respondido a la de si las máquinas sustituirán a los periodistas. ¿Hacen las máquinas periodismo? Las máquinas generan contenido, pero no hacen periodismo, no interpretan la realidad. La RAE define periodismo como la actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Las máquinas, no estoy muy segura si son capaces de obtener información, pero a priori los que les insertamos información somos nosotros. Tratamiento, sí, lo hacen. Interpretación, no lo hacen. Difusión, sí, lo hacen.
Pueden llegar a hacerlo. Creo que Ignacio diría que sí. Yo diría no, porque se necesita juicio humano, sentido común, interpretación y racionamiento. Y aquí lo dejo para abrir el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Bueno, mientras vais pidiendo palabras, ya pues aprovecho para conversar contigo, ¿no? Quizá uno de los aspectos más significativos de lo que nos acabas de contar es que creo que ilustra bastante bien el papel de la inteligencia artificial, no solo en el periodismo, ¿no? Es decir, te ofrece velocidad, te ofrece capacidad de respuesta inmediata, capacidad de producción, pero no puede dar cuenta de fenómenos complejos, no puede interpretar, tal. Entonces, imagino que también ese es un déficit de la inteligencia artificial en general, ¿no? En cuanto al terreno periodístico, es verdad que su uso hasta ahora es relativamente limitado y bueno, pues me remito a ti, luego ya nos contarás tú, ya que has sido tan citado, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad que el principal uso es generar volumen para posicionar bien un área en Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparte de cubrir aspectos de las noticias, ¿no?, que tienen pocos lectores por sí mismos, ¿no?, pero de los que hay que dar cuenta, el uso es este, ¿no? ¿Y por qué? Porque los dos algoritmos más importantes en el periodismo ahora no son los que producen las noticias, son los que la distribuyen, Google y Facebook. Los algoritmos de Google y Facebook permiten que una noticia que cualquiera de nosotros produzca, cualquiera de nosotros, tenga una difusión enorme, ¿no? Luego, a lo mejor no es tanto el aspecto productivo, ¿no?, el papel de la inteligencia artificial, como en la capacidad de que una noticia que sale de cualquier parte llegue a todo el mundo. Y eso tenemos que tener también en consideración a la hora de analizar el papel de las máquinas, ¿no?, en nuestra profesión, ¿no? De hecho, perdona, es que me lo he saltado, ahora que lo estás comentando, era otro comentario que tenía que hacer en el tema de los aspectos éticos y los riesgos y todo esto, y eso es que al final, cuanto más contenido automatizado generamos, más poder estamos dando a las plataformas que curan el contenido, lo cual se traduce en Google, Facebook, etcétera, etcétera, y eso sin duda es un problema porque además estas plataformas también filtran el acceso a la información de medios de comunicación, ¿no? Y fue muy polémico cuando Facebook cambió y ha hecho varios cambios en su algoritmo para presentar menos noticias y más contenido de contactos, con el impacto que esto puede tener en la vida democrática en general, ¿no?, el derecho a la información. Bueno, acordaos de dar al botón rojo para que se grabe en el streaming, se pueda escuchar. Kaitz, bueno, había pedido la palabra, digo, si quieres intervenir antes, vas tú. Bueno, como decís, como os ha citado, bueno, ya sé que siempre digo que voy a ser breve y luego no lo soy, pero que bueno, sí, la verdad es que yo tengo una visión bastante parecida a la tuya en lo que se refiere a lo que es periodismo y lo que es no, y el límite de las máquinas, ya sea tecnológico, a lo mejor no llegamos a ver lo que puede ser, pero sí, digamos, ético o, digamos, lo que el sentido común nos marca. Pero un par de reflexiones. Si lo que hacen las máquinas no es periodismo, lo que han hecho durante muchos años periodistas no es periodismo. Porque, claro, imagínate el que escribía crónicas deportivas sin ver el partido, viendo las estadísticas, o el que escribía la evolución de una acción viendo los datos, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? O sea, pero, ¿qué quiero decir? Nosotros sí que el contenido que generamos sí que lo que hace es liberar a los periodistas de no, quizá, siguiendo tu razonamiento, de no hacer periodismo, ¿no? Y que ojalá se pongan a hacer periodismo y en vez de hacer una crónica de un partido de tercera división que ni se han visto, pues que hagan una entrevista o un análisis. Por alusiones, desconozco si los periodistas deportivos hacen crónicas de partidos que no han visto. Supongo que al menos lo verán y lo interpretarán, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo supongo. Y si no es así, no es periodismo, sin duda alguna. Bueno, yo lo he visto, como hacen crónicas sin verlo. Pero me parece, a mí también, y seguramente al que peor le parece es al que lo está haciendo, porque le gustaría estar haciendo otra cosa, ¿vale? Luego sí que es verdad que el uso principal de nuestro contenido es el
a los medios por qué al final, o por fin, estamos teniendo una gran penetración en los medios. Porque les ayudamos a hacer dinero, ¿vale? Porque les ayudamos a traer más tráfico, a monetizar mejor, a traer tráfico que a lo mejor de zonas geográficas que antes no entraban, por lo tanto pueden acceder a anunciantes locales que les ayudan. Pero sí que es verdad que algunos medios cogen ese contenido y, digamos, de las 20.000 noticias que damos a la semana o las que sean, cogen el contenido y algunas noticias las editan y las publican. Porque les ayuda a escribir mucho más rápido. Porque todo el rollo de descontar si ha subido o no la bolsa un 2%, eso ya está escrito. Y ellos añaden lo que no está en los datos, ¿vale? Luego, cosas que no hacen los medios aún con nuestro contenido, con contenido automático, que creo que es clave, es el tema de la transparencia. Todo el contenido que se genera automáticamente debería citar que ha sido generado automáticamente y la fuente. Porque si no... Bueno, no tiene que ser a nosotros, pero con que digan que ha sido generado automáticamente y que la fuente es tal, pues yo creo que eso debería ser. De nuestros clientes solo lo hace uno en Colombia. Curioso. Pulso se llama. Pulso, es el único que lo hace. Luego otra cuestión de hecho aquí has puesto el punto 3, humanos 1, máquinas 0. Yo soy un ferviente defensor de que no es humanos contra máquinas, sino humanos con... No, bueno, cojo el argumento. Humanos con máquinas, porque en realidad es como lo que está pasando ahora en las redacciones, que sí que por una parte les libera hacer cosas que no quieren hacer, por otra parte para la gente del negocio dentro de los medios les da contenido que no tenían, y por otra parte la más interesante es que un contenido que yo tengo que hacer 10 notas al día, pues gracias al contenido automático que me da una primera versión, puedo escribirlas mucho más rápido, ¿no? Y eso, de hecho, para nosotros es la parte más importante, ¿vale? Y la más interesante. Yo creo que sí va a afectar a trabajos, pero no tanto a puestos de trabajo, sino a la reorganización de las tareas en el trabajo. Nosotros tenemos un editor de automatización, una periodista en este caso. Pero es verdad que en Estados Unidos llevan muchos años con ese rol y se dedica a automatizar noticias. Pues tiene que estar saturada, porque si producís 300.000 noticias y las tiene que editar, pobrecilla, ¿no? Claro, ella diseña una noticia, la codifica, digamos, entrena el algoritmo o los algoritmos y luego, cuando dice, vale, esto está bien, lo metemos en la máquina de automatización, baja datos y va generando noticias y las va a publicar. Luego evidentemente al principio revisa algunas, pero no está trabajando en cada noticia que se genera va automática. Y por último, nuestra experiencia con algoritmos, nosotros usamos un sistema de librería de plantillas, pero no al uso. Nosotros tenemos lo que llamamos plantillas dinámicas. En vez de tener una plantilla grande que define lo que es la noticia, tenemos plantillas muy atómicas, muy pequeñas. En el momento del análisis de datos y la determinación de qué es lo que vamos a contar, va seleccionando qué plantillas usa y cuando las pone juntas las modifica para que tenga sentido el texto. Entonces, es un algoritmo más avanzado de lo que se ha visto hasta ahora en Routers, por ejemplo, o Automated Insights con IP u otros, pero sigue usando un set de plantillas muy pequeñas, ¿vale? En este caso. ¿Y por qué? Porque algoritmos como GPT-2 o el otro que se ha comentado, escriben correctos, pero no se pueden usar para noticias. No escribe lo que tú quieres. O sea, no le puedes decir, toma aquí datos de la bolsa y escríbeme qué ha pasado este día en la bolsa. Entonces, estos algoritmos son útiles porque el approach se puede usar para esa determinación de esas plantillas atómicas que usamos, ¿vale? Pero no para generar contenido. Yo creo que estamos muy lejos de una generación pura de lenguaje natural, ¿no? Y ya está. Bueno, yo creo que habría que poner también, hacer un énfasis. Yo creo que
poniendo muchas expectativas, y las hay, ¿no?, en procesamiento del lenguaje natural, pero tenemos que ser conscientes en el estado de la cuestión en la que estamos actualmente, ¿no?, sobre todo cuando se habla también de generación y demás, ¿no? Yo soy optimista en que vamos a llegar como hemos llegado, a ciertas etapas. Todos hemos visto, por ejemplo, sistemas como la traducción automática, que hace años pues básicamente no satisfacía nuestras necesidades y ahora, bueno, no es perfecta y está todavía lejos de serla, pero las traducciones son bastante aceptables. Yo en este sentido considero que llegar a esas etapas altas, tanto en la generación como en la comprensión del lenguaje, estamos muy lejos, ¿eh? Estamos ahora mismo en una escala, si fuese de 0 a 100, yo la calificaría que estaríamos en un 5. En un 5, es decir, lo que pasa es que, claro, la expectativa es que estamos viendo máquinas que son capaces de escribir noticias, pero en definitiva la calidad de las mismas. Yo pondría también otro aspecto y lo sacaría lo pondría aquí en la mesa, los problemas con los que nos enfrentamos en procesamiento del lenguaje natural. Rodrigo lo sabe, ¿no? Principalmente la ambigüedad, ¿no? Es decir, el lenguaje natural es muy complejo, por eso el hombre ha tenido que ser capaz de construir lenguajes no naturales, los artificiales, los lenguajes de programación, el código Morse, es decir, lenguaje o el lenguaje matemático que nos permitan poder expresarnos de manera más precisa, ¿no? Tenemos la ironía, tenemos el sarcasmo, la polisemia, la negación. Son figuras que no están resueltas. Es decir, si esas figuras no están resueltas, ¿cómo vamos a resolver lo que decía Esther para crear una noticia periodística con cierto estilo periodístico? Esa es una de las cuestiones, ¿no?, que yo apunto. Y por otra parte, quería hacer también mención, se ha hablado aquí de datos, ¿no? Y cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, yo creo que es un término, sí es un dato, pero un término mucho más genérico, este dato, que el que utilizamos realmente. Habría que hablar de recursos lingüísticos, porque los recursos lingüísticos, en definitiva, es los que nos aportan ese conocimiento para que estos sistemas sean capaces de poder comprender y poder generar lenguaje. Esos recursos lingüísticos pueden ser lexicones, pueden ser corpus, que muchos de ellos, y los buenos, pues están anotados con cierta información lingüística en distintos niveles, léxicos, sintácticos, semánticos, o incluso con información, por ejemplo, de polaridad. Puesto que somos capaces de poder monitorizar las redes sociales, pues tenemos que ser capaces de darle ejemplos que son positivos, negativos, con cierto grado. Entonces, en ese sentido, insisto, que la calidad de todos estos sistemas, independientemente que tengamos algoritmos muy avanzados y tengamos deep learning, y mañana será otro tipo de tecnología, parte de tener recursos lingüísticos. Y aquí hablábamos de recursos lingüísticos de calidad, yo lo hablaba con Estema. ¿Qué son recursos lingüísticos de calidad? Pues recursos lingüísticos que estén pues bien depurados, recursos lingüísticos que estén ampliamente equilibrados, y que no haya seco, ¿no?, principalmente. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener sistemas que no van a ser capaces de realizar lo que nosotros consideramos. Y por otra parte sí quería hacer mención, que yo creo que lo has tocado, el tema de hacer sistemas también accesibles, ¿no? Quizá una de las en estos momentos nosotros tuvimos un proyecto europeo en el que participamos, que era para hacer lenguaje accesible, ¿no?, para que personas con ciertas discapacidades pudiesen acceder a este tipo de sistemas, ¿no? Y yo creo que eso es también una de las tareas que ayer, cuando se hablaba de la inteligencia artificial está para hacernos la vida mejor, para facilitarnos, para ayudarnos. Y en ese sentido se construyó un sistema capaz de poder simplificar textos, se sentaron las bases. Simplificar textos no es resumir, simplificar textos es disminuir la complejidad de un texto para que personas las puedan entender, incluso personas que están, es decir, que personas inmigrantes que puedan entender, que tienen un nivel bajo del español y puedan entenderlo, ¿no? Y sobre todo con el objetivo que personas con cierta discapacidad pues puedan entenderlo. Luego ya, si queréis, os puedo comentar algunos aspectos más detenidamente sobre eso. Muchas gracias. Bueno, yo creo que somos un poco optimistas, pecamos un poco de optimismo si creemos que el partido hoy va 0-0 entre humanos y máquinas, ¿no? Yo creo que requiere una mirada una mirada histórica un poquito más amplia y conectar las máquinas con una palabra que se llama crisis. Si nos vamos al 79, cuando se pone en jaque el modelo industrial sobre el que también ha nacido el periodismo, bueno, nace antes, ¿no?, cuando sirve a los mercaderes casi, ¿no?, para informar del lugar al que van a llevar sus mercancías, ¿no? Pues vemos que en el 79 hay una crónica en el New York Times
que se llama Los luditas del Washington Post. Lo que pasaba es que las imprentas empezaban a desacelerarse y se desaceleraban y la gente, los trabajadores, en torno a 100 que trabajaban en las imprentas del Washington Post, empezaban a ponerse nerviosos y empezaron a destruir las máquinas y los sindicalistas empezaron a hacer un trabajo de boicot. Fueron despedidos. Eso solo nos dice que estaba ocurriendo un desarrollo técnico y de la mano de una gran crisis económica, que lo que hizo fue destrozar esos puestos de empleo y, bueno, y dijeron, bueno, la máquina, ¿qué relación tiene con el humano? Claro, vemos que 30 años después, ese mismo periódico, el Washington Post, ahora ya no es un periódico, sino que es un proveedor de software. Básicamente porque después de la crisis económica de 2008, quien consiguió ese periódico es Jeff Bezos, que casualmente es el dueño de Amazon, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es cómo se ha reestructurado el periodismo desde otra crisis, que es 2008. Entonces, yo me pregunto, ¿podemos pensar en la relación entre periodismo y máquinas sin la crisis de 2008? La crisis de 2008 es una crisis que obliga a los periódicos a ahorrar costes. Encima, hay unas medidas que lo comentábamos, ¿no? Que dice, bueno, es que ya no puede gastar usted tanto, no tiene usted tantos recursos para contratar a periodistas, necesita usted ahorrar costes. Entonces vemos que aparece una técnica, una máquina, que de manera histórica ha contribuido a eso, a reducir costes. Y vemos cómo entran las tecnologías, porque hablamos de editores de automatización, pero no nos preguntamos cuántos editores han sido destruidos de los medios de comunicación desde la crisis. Entonces, ¿de qué me sirve que se cree una figura que edita a la producción de contenido automatizado si se ha reducido al 80% los editores en los periódicos y la calidad del periódico se ha reducido? ¿De qué me sirve? ¿De que hay una noticia o que hay una tecnología como es la de la BBC, ¿no? Que te permite traducir 150 piezas a todos los idiomas distintos para tener un contenido único, un vídeo único, en cuestión de estos Stitch, ¿no? Lo comentábamos hace poco, ¿no? Que es una herramienta, ellos le ponen nombres de dibujos animados, Stitch. Bueno, ¿de qué me sirve que esta tecnología tire 150 vídeos al día en 20 minutos si cada día más los presupuestos que tienen los periódicos para contratar a personal de investigación se reducen? Es decir, no es que introduzcamos máquinas para investigar más, sino es que hemos dejado de investigar, los periódicos no son rentables, no pueden sobrevivir, no pueden continuar haciendo su función de mediador en una esfera pública democrática, y lo que hacen es utilizar las máquinas para, aún así, como bien decía Esteban, seguir poniendo mercancías en circulación, seguir produciendo artículos de manera masiva, claro. Eso, de nuevo, se intercala en una economía digital donde tienes que producir una ingente cantidad de contenido para sobrevivir. Entonces, para mí no está tan claro que las máquinas vayan a liberarnos y nos vayan a permitir investigar, básicamente porque los periódicos no tienen dinero para investigar. Entonces, nos tenemos que preguntar si las máquinas van a llevarnos a un periodismo más rico, ¿no? Donde también se utiliza la lengua como un recurso lingüístico que desemboca en una suerte de conocimiento elevado, ¿no? Como bien decías tú. Si no, a una producción automática de crónicas periodísticas deportivas de la última hora y que nos permita estar en ese, que sigamos estando en ese filtro, burbuja, ¿no? Y no nos permita visiones más amplias sobre la realidad. Yo creo que es una pregunta válida. Vaya. Bueno, yo no sé por dónde empezar. Voy a empezar por el modelo de negocio, que era lo que tú hablabas. Yo creo que ese es el verdadero problema en estos momentos del periodismo y de todas aquellas industrias o sectores que se han visto en los que ha irrumpido la economía digital, ¿no? Y yo creo que eso ha llevado inicialmente a dar un giro hacia la producción masiva de contenido para posicionar en esa economía digital, pero también creo que esto va a dar un nuevo giro hacia la calidad. Porque, como estamos viendo, los medios pensaron que iban a poder monetizar a través de su presencia vía redes sociales y ahora han visto que los algoritmos les penalizan. Y, finalmente, yo creo que esto va a llevar la decisión de nuevo a las manos de los lectores, lo cual es maravilloso. Pero para eso el lector tiene, el lector o el usuario, el espectador, tiene que volver a darse cuenta de qué necesario es el periodismo
para su día a día y para su vida. O sea, tenemos que volver a recuperar la credibilidad del lector que se ha perdido. Y yo creo que se ha perdido porque en esta crisis, como decía Ekaitz, pues se ha destruido muchísimo empleo y se ha dado un giro a la cantidad versus la calidad. Pero ya estamos viendo que eso no funciona. O sea, de hecho, todos los grandes medios están preparando sus muros de pago. Aquí los estamos viendo, van a llegar de un momento a otro. Y yo no voy a querer pagar por una noticia hecha por máquinas, aunque luego diré, no me parece, yo estoy a favor creo que pueden aportar muchísimo. Van a pagar por un contenido de calidad que les dé lo que ellos quieren. Entonces, ahí va a ser el empresario el que va a tener que decidir qué modelo de negocio quiere aplicar y qué tipo de periodismo quiere hacer y qué tipo de apuesta quiere hacer, si a corto plazo, a medio o a largo. Por otra parte, pienso que la automatización puede ser muy positiva, entre otras cosas porque puede facilitar el acceso a datos en los que ahora muchas veces, por la falta de personal, yo creo que no se está haciendo un trabajo tan riguroso como se debería en las redacciones. Y no porque los periodistas no quieren, sino porque no pueden. Porque de repente tienen que generar una cantidad de contenido tan brutal y a un ritmo tan brutal que a veces no puedes tener todo el tiempo que tú desearías para hacerlo. Y ahí las máquinas pueden ayudar. Y nosotros ayer estábamos hablando de la robotización y de las máquinas como un asistente. Y yo creo que eso es lo que tiene que ser en el periodismo, un asistente, ¿no? Mencionabas Grafía, que es un prototipo que hemos desarrollado en Prodigioso Volcán, que lo que hace es, a partir de el texto que está escribiendo el periodista, te sugiere unos gráficos generados, extraídos de bases de datos públicas, en temas. Eso es una ayuda, ¿no? Eso es estupendo y a mí me encantaría, como periodista, aunque ahora no estoy en el campo de la comunicación, tener una máquina que me fuera facilitando datos históricos, que me hiciera parte del research, me diera la fuente para que yo pudiera comprobarlo, pero que me evitara tener que yo empezar a googlear o lo que era antes, ir a los servicios de documentación de los diarios para tener ese contexto. Entonces, yo creo que va a ser muy útil y además puede ser incluso, puede mejorar la calidad del contenido porque puede hacer una parte del fact-checking, no toda, que yo creo que en estos momentos ya no se está haciendo en los medios. Ya termino. Por lo tanto, yo creo que aquí de nuevo es una decisión empresarial el decidir para qué tú quieres automatizar. Si quieres automatizar para sustituir a un trabajador, o si quieres automatizar para liberar a tu trabajador, generar un contenido diferencial y luego poder cobrarle efectivamente al usuario por ese contenido y que el usuario quiera pagar por él, porque decida que le das algo diferente. Y luego me gustaba también mucho lo que comentabas, Esther, sobre la supuesta editorialización de los algoritmos. Yo digo, pues más que la editorialización que estamos viendo ya en el contenido informativo español, yo hasta tengo fe en la máquina, creo que va a ser más imparcial. Entonces, pues efectivamente, o sea, es un peligro que está ahí, pero es un peligro que ya estamos viendo ahora sin las máquinas. Con lo cual, pues de nuevo es una decisión de un humano, no de un robot. O sea, al final somos nosotros los que decidimos cómo aplicarlo. Y luego, pues la parte que me parece más preocupante es lo que tú decías, de quién va a poder acceder a la automatización o a los datos y si esto va a dar dos velocidades en la prensa y va a debilitar a lo mejor a ciertos jugadores en este terreno que ya lo están teniendo muy complicado, ¿no? Porque yo creo que la libertad de información y de expresión depende fundamentalmente en esa variedad de medios, ¿no? Y si esto cada vez se va restringiendo más, sí me parece un problema. Y bueno, perdón, hasta aquí, que me he liado mucho. Venga, habla ya, una máquina que dice que el Madrid gana el Atlético de Madrid. O sea, esto es falso, el Madrid no gana a nadie. O sea, que no. Siempre tiene que haber un periodista, yo creo que siempre tiene que haber, pero creo que hay un papel para las máquinas y creo que la decisión es empresarial, es qué tipo de periodismo queremos. Marta. Vale, yo primero quiero decir que yo elegí que había sido el texto 2 el que había escrito una máquina,
pero porque me pareció que el 1 era trampa, Esther. Estaba demasiado mal escrito, parecía como el típico becario que tiene que producir como 80 tweets en una hora y seguir 3 partidos a la vez. Yo he visto trabajos mejores, esto estaba hecho a mala leche. Vale, pues a mí lo que me preocupa de la automatización es cómo viene un poco, o sea, tal y cual está llegando, cómo viene casi a amplificar todas las enfermedades del ecosistema mediático en el que estamos ahora. Es decir, los ejemplos de Esther me han parecido bastante benévolos. Está muy guay que el LA Times pueda tener información sobre los terremotos en tiempo real, pero es verdad que en la mayor parte de los casos se van a utilizar para generar noticias que en realidad ya existen, ¿no? Es decir, que no pueden ir a buscar noticias, no pueden hacer lo que es el trabajo periodístico de verdad, ¿no? De hecho, hace muchos años los periodistas eran los que iban a buscar noticias y luego había gente en las redacciones que se las escribían y esos no eran los periodistas, ¿no? Entonces ese trabajo no lo van a hacer y ya vivimos en un ecosistema en el que las mismas noticias están rebotando de manera infinita, amplificadas por las redes sociales para, bueno, pues para, no sé, apoyar determinadas ideas o determinados conflictos, ¿no? El segundo es que hay muchas más noticias circulando, bueno, no quiero llamarlas noticias, ya hay mucho más contenido circulando del que debería. Es decir, los periódicos publicaban antes entre 90 y 150 noticias al día y ahora están publicando 300 porque no las están publicando para el lector, las están publicando para las redes sociales. Yo cuando veo a estudiantes ver todos los hombres del presidente en los ciclos de cine que hacen en las facultades, siempre les señalo que las redacciones eran sitios vacíos antes, ¿no? Es como ahora están llenos de personas no del todo cualificadas para trabajar como periodistas porque han sido becarios sin jefe y ahora son redactores sin jefe trabajando con noticias que vienen prepublicadas de las agencias y con cosas que ven en Twitter y cuya importancia valoran por el número de likes o de retweets que tienen. O sea, ¿cómo viene a mejorar la automatización esa situación? Estamos publicando no noticias todo el rato y las estamos amplificando de manera infinita para alimentar unos sistemas algorítmicos de los que tú no has hablado. O sea, y ya no quiero entrar en el problema de la desinformación más personalización que sí que has mencionado, pero que juntas producen un escenario preocupante, ¿no? Es decir, ya estamos viendo cómo la información se utiliza de manera selectiva para fines políticos, ¿no? O, yo qué sé, o comerciales. Entonces, en ese contexto me parece que habría que sanear antes el ecosistema mediático, antes de introducir una amplificación a escala de todas esas enfermedades. Me preocupa también que en el resto de las industrias o de los servicios la automatización viene a sustituir los recursos, en el sentido de que todo el mundo sabe que si usas la seguridad social probablemente acabe siendo atendida por inteligencias artificiales como en lugar de por un médico de cabecera. Y en ese sentido siento que ya hay dos clases de periódicos. Hay periódicos que pueden tener a un periodista o a dos periodistas trabajando durante 6 meses en una noticia, como hace el New York Times, y luego estamos los demás, que no tenemos la capacidad de tener 2 periodistas a sueldo trabajando en una noticia durante 6 meses, que es como se hacen las noticias. O sea, el Watergate es el sueldo de 2 tíos durante año y medio, persiguiendo una noticia que podía no ser esa noticia. Es decir, ya hay 2 clases de periódicos y la automatización no va a favorecer que la segunda clase de periódicos se parezca más a la primera. Va a ser al revés.
Bueno, por alusiones, porque no sé, me ha parecido demasiado directo y además sí que he hablado de cómo la producción automática de contenido va a añadir más ruido y va a potenciar el poder de los curadores de contenido como Google y Facebook. Ya he mencionado este problema. También he mencionado el problema de que habrá más noticias circulando, más desinformación, pero un apunte a lo que comentas de que ya hay más noticias circulando de las que deberían, y estoy totalmente de acuerdo, pero estos sistemas también introducen noticias que no son la cosa que has encontrado en redes sociales sin confirmar y simplemente que la difundes porque es viral, sino que están basados en datos y es información rigurosa en ese sentido. O sea, que no es que estemos añadiendo solo ruido, también se está añadiendo información útil. Bueno, y nada más, simplemente por aclarar eso. Y estoy de acuerdo en el análisis de que ya hay dos tipos de medios, pero la conferencia no trataba de analizar cómo son los medios actualmente, sino de analizar la relación entre algoritmos, periodismo, los usos que se hacen y estas cosas. Rodrigo. Bueno, yo creo que ahora estoy trabajando en investigación, pero también estuve en la industria una temporada y yo creo que al hilo de un poco de lo que dijo Elisa, dijo Elisa ayer y ha dicho hoy David, la tecnología actual de procesamiento de lenguaje natural, ese 5% de progreso que hemos realizado, según en palabras de Alfonso, permite realizar muchas aplicaciones y hay muchas maneras de enfocarlas y hay muchas tareas y conviene un poco discriminarlas. Hay tareas que funcionan las máquinas mejores que los humanos, esto se sabe, con experimentos probados, experimentos bien hechos, con control. Ayer lo comentaba con algunas de las personas que estáis aquí. Hace poco salió en una conferencia una profesora de Estados Unidos, ha demostrado empíricamente que sus sistemas de detección de falsedades, de mentiras, lo hacen mucho mejor que las personas. La manera que ella tenía de plantearlo era más positiva. Ella decía que las personas somos muy malas detectando que nos están mintiendo. En general tendemos a pensar que nos están diciendo algo que es cierto. Y ella tiene, tanto en habla, sistemas de habla, es decir, a ti te dicen algo, te dicen, pues mira, ayer pasó tal y cual en no sé dónde. Y entonces, sistemáticamente, dio esos estudios con una población bastante... unos sujetos experimentales bastante bien montados, bastante amplio, pues demostró que en esta tarea, por ejemplo, se hace mucho mejor de manera automática. Luego, las aplicaciones que se le pueda dar a esto, bueno, habrá que ver. Esto está relacionado también con detección de noticias falsas, etcétera. Yo creo que hoy en día, aunque está planteada de una manera muy simple la tarea de detección de noticias falsas, yo, en general, tendría a pensar que también se hace mejor de manera automática y que te ayuda, porque no están aplicaciones, pero esto es algo que estoy investigando ahora. La idea es que, imaginaos, sería bonito que a ti te llega un tuit o tienes un tuit en tu timeline y hablas sobre algo y el sistema, hay alguien que te está diciendo esto tiene un 85% de probabilidad de que sea una noticia falsa. Esto lo hacemos mejor, esto se hace mejor de manera automática que por humanos. Luego hay otras aplicaciones que lo que quiero decir es que es difícil acertar en la tarea y requiere por una parte imaginación, por otra parte creatividad, requiere colaboración entre profesionales del sector específico, en este caso el periodismo, para encontrar la tarea, la aplicación adecuada que realmente ayude, que sea un asistente y que sea útil y que beneficie a las personas. Y hay muchas otras tareas que simplemente por el mero hecho de automatizarlo, como ha dicho en la intervención anterior, pues igual tampoco te están facilitando la vida o teniendo una utilidad o un beneficio, sino pues generando otro tipo de problemas. Pero yo creo que sí que conviene, y durante mi época en la industria, lo más difícil de todo aquello no era la parte de investigación. Y igual David luego puede comentar algo, si no tiene tiempo ahora, pues luego comentamos. Pero era explicarles a los clientes hasta dónde llega la tecnología, cómo se puede usar, cómo creemos nosotros que debe ser usada. Aquí Elisa también tendrá mucha experiencia, etcétera. Y esto
requiere, como digo, no solo requiere, yo creo, una cooperación que cada vez se está dando más, pero que tampoco se acaba de dar del todo, porque yo he empezado, por ejemplo, a trabajar en mi universidad con gente de periodismo y hablando con ellos en julio, que empezamos a montar un proyectito, y ayer hablando con Esther, o sea, el 95% de las cosas yo no estaba al corriente, y en general intento ser abierto y no dedicarme solo a mi algoritmo y tal. Yo creo que sí que falta esta cooperación para encontrar aplicaciones que realmente ayuden y sean beneficiosas, y definir tareas que sean significativas, realmente. Y que ese 5% de progreso que tenemos hoy en día los puedan realizar. Y luego, con respecto a la generación de texto, David, una aclaración. Los nuevos sistemas estos de modelos de lenguaje sí que generan, por ejemplo, texto, por ejemplo, preguntas de exámenes, etcétera, etcétera. Esto se sabe y lo hacen bien. Para que entrenen con datos les tienes que entrenar para que generen información con datos. No están entrenados para estos sistemas. Y los únicos que pueden entrenar los mejores sistemas nuevos, ahora mismo, los únicos que tienen el hardware para realizarlo, son las grandes empresas. Yo no estoy al corriente si IBM tiene las CPUs que tiene Google, pero yo... De hecho, Google utiliza muchos de nuestros Vale, CPUs. entonces yo creo que se pueden contar con las manos, los dedos de la mano, las organizaciones que pueden entrenar estos modelos que te generan este tipo de nuevas aplicaciones que son un poco las que están revolucionando. Y nosotros, por ejemplo, en ninguna universidad del Estado tenemos capacidad, ni incluso el BSC, yo no creo, tiene capacidad para entrenar el modelo tal y como fue publicado en el artículo original de redes neurales, el GPT y el BERT. Antonio. Os decía ayer que el gran acierto de estas reuniones es que confluimos aquí personas con trayectorias distintas, con arranques distintos y, por tanto, con perspectivas distintas de un tema que a todos nos interesa. Si conseguimos que el resultado no sea agua y aceite, cada uno le resulta ajeno lo que dice el otro, pues entonces yo creo que se ha cumplido perfectamente el propósito. Es difícil, lo transdisciplinar es muy difícil, lo interdisciplinar sí, llevarte bien con tu vecino, pues podemos llegar a ello, pero más difícil es atravesar el territorio del otro vecino y que no te eche los perros, ¿no? O sea que ese es un tema que a mí me parece aquí apasionante, el escucharnos entre todos con preocupaciones además completamente distintas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, personalmente yo os escucho y lo estoy traduciendo a mis preocupaciones o a mis visiones del tema. Así que escuchando a Esther y a otras intervenciones, pues me he ido al siglo XVII, ¿no? Y me he ido al siglo XVII y ahí es el que quizá quiero transmitiros esa conexión. Y pensaba en una utopía de Francis Bacon, el primer filósofo de la ciencia, con una utopía que se llama la Nueva Atlántida, y en esa isla maravillosa a la que tendríamos que tender los humanos, según Bacon, estaba regida por unos científicos que además describe perfectamente sus actividades y sus producciones de inventos, porque es lo que sucede luego en los siglos XX y XXI. Es una visión, una previsión que decíamos ayer de escenarios posibles fascinante, pero en ese grupo de científicos que viven aislados de la sociedad, viven en lo que llaman la casa de Salomón, producen todas estas maravillas e inventos y conocimientos, pero tienen un detalle, y es que deciden cuál de esos inventos, cuál de esos conocimientos se vierte o no a la sociedad. Así que lo que se presenta en el siglo XVII como una utopía, quizá con la historia que hemos vivido los humanos hasta el siglo XXI, esa utopía se convierte en distopía. Y es en lo que estamos en estos momentos, hasta dónde todos los que estamos implicados en estas invenciones de alguna u otra manera podemos o debemos contener o encauzar de alguna manera esto. ¿Por qué? Porque leyendo esa utopía el punto de fallo estaba en que se contaba que los científicos tenían el poder. Y esa es la pregunta y la cuestión que María Garrido lo presentó ayer con respecto a su intervención sobre derechos humanos. Es decir, tenemos unas preocupaciones, estamos implicados en esta transformación de la sociedad, pero el poder está en otros lados. Está en China,
está en el capital, y entonces ahí es donde esa utopía de Bacon se convierte en distopía, ¿no? Así que estamos luchando, pero vemos que ahora mismo ha señalado usted The Guardian diciendo, bueno, pues este generador de textos y de relatos no conviene, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? ¿Los generadores de ese desarrollo de inteligencia artificial o los dueños? ¿Quiénes están saltándose los derechos humanos? ¿Quiénes van a aceptar desarrollos de la inteligencia artificial atrevidos que Europa no se atreve, pero sí desde el punto de vista cultural, sin malicia ninguna, el mundo oriental? ¿Quién va a incorporar los robots con una forma? Nuestra cultura judeocristiana evidentemente ve los robots como una suplantación de Dios y somos nosotros ahora los creadores y por tanto el temor es que esas criaturas se rebelen contra nosotros como nosotros lo hicimos con Dios, o un sintoísta que encima le hace funerales a un robot que ya está viejo. Claro, entonces todo eso nos plantea unos problemas que a mí, y ya cierro, me resultan muy provechosos escucharos, ¿no? Y por eso quería intervenir para transmitiros mi visión desde este otro punto, nada más. Elisa. Bueno, yo también, como un poco fuera de vuestro mundo, ¿no? Pero evidentemente dentro, porque al final estáis usando, ¿no?, la tecnología para muchas cosas. El estar escuchándoos me lleva a una reflexión, ¿vale? La primera es que es real que estamos viviendo una época absolutamente disruptiva. Todos los modelos empresariales, en todas las industrias, en todos los sectores, están viviendo esta disrupción. Y, por lo tanto, es una disrupción que, además, ya hemos hablado de ciertos elementos que forman parte de ella y de hecho, en las conversaciones que hemos tenido, ¿no?, que tienen que ver con la investigación. Cuando yo defino tener una empresa o cuando yo defino su estructura de empresa, tengo que definir qué quiero hacer con la investigación, qué voy a hacer, porque tengo que definir mi futuro y cómo lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, ese es un elemento fuerte y, de hecho, cuando hablabais antes de los 2 periodistas que tenías y que te puedes permitir el sueldo durante año y medio, es porque estás investigando. Es esa investigación. Yo supongo que en el periodismo la investigación es esa parte, ¿no?, lo que en otros sectores. Entonces, las preguntas que se tienen que hacer las empresas, que yo creo que con respecto a las preguntas que nos hacía Ekaiz, que son absolutamente válidas, pero que yo creo que la evolución no tiene nunca, la evolución humana nunca se ha parado de la sociedad, ¿vale? Entonces, nos vamos a enfrentar a ello y uno se tiene que enfrentar cuando está en una empresa, ¿qué quiero ser de empresa? ¿Qué empresa quiero ser a partir de ahora, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la investigación, pero tiene también que ver con otro punto, que es el diseño. Yo me sorprendo mucho porque soy muy tecnóloga, me dedico mucho a la tecnología, pero hago muchísimo diseño. Entonces, al final el diseño es otra tarea que tiene que ver cómo tú creas tus productos y servicios de lo que forma parte de tu empresa. Y en ese productos y servicios, en ese diseño es súper relevante tanto las expectativas de tu cliente que va a usar tu producto o servicio, como sus experiencias. Y muchas veces empezamos la casa por el tejado, en vez de empezar la casa por las bases, que es realmente cómo quiero diseñar el producto a donde quiero ir, ¿vale? Entonces, en parte de las expectativas sí que quería comentar una cosa que ha dicho Esther con respecto a que cuando hicieron esa encuesta, ¿vale?, que las personas se fiaban más de las máquinas, ¿no?, tenía más credibilidad la máquina que las personas. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque es una percepción. Para nosotros, las máquinas hasta ahora, y si pensáis en lo que es una máquina, lo que es un tractor, lo que es una grúa, lo que es una máquina que corta una madera, siempre las hemos dado un valor de exactitud. Incluso cuando yo hago un cálculo con una calculadora, le doy un valor de exactitud, ¿vale? Pero no sé a cuántos de vosotros los navegadores os han perdido. A mí me han perdido varias veces. Y además discuto que es que no tiene por qué tener razón, ¿vale? Porque puede que no me esté llevando ni por la ruta más corta, ni que por la ruta por donde me va a llevar voy a llegar a donde quiero llegar, ¿vale? Entonces, pero
la mayoría de la gente piensa que una máquina es exacta. Y resulta que todas las tecnologías o toda la ciencia que estamos usando por detrás de estas máquinas, toda la matemática que está usando todo esto, la mayoría de esa matemática es probabilística. Por lo tanto, tiene una serie de margen, pero el margen fundamental no está ni siquiera en la parte de la ciencia. El margen fundamental está en cómo lo construyo, que también ha salido aquí. Cómo soy capaz de captar la información, cómo soy capaz de curar la información, cómo soy capaz de hacer que el algoritmo mantenga el equilibrio entre la toma de decisiones. Y eso es lo que hacemos los humanos cuando nos ponemos. Las personas son las que hacen que el proceso sea industrializable y que sea ejecutable con calidad y transparencia. Y bueno, estas son como las reflexiones en base a eso, y por lo tanto, cuando hablemos de las expectativas, de nuevo, y perdonad que soy muy pesada, pero en la parte de la formación a las personas de lo que esto significa, también hay que formarlas con que esto va a ser un mundo probabilístico. ¿Vale? Curioso, porque hasta ahora es verdad que las intervenciones se han, por así decir, dividido en dos, ¿no? O sea, la gente que viene más del mundo de la tecnología da por sentado, ¿no?, de los cambios que estamos viviendo y trata de ver qué posibilidades hay y hacia dónde desarrollarlos, ¿no? Y quizá la parte del mundo periodístico, y ahí lo que decías tú de utopía y distopía, ¿no?, pues está muy presente, ha descrito más los usos concretos, ¿no?, que están produciendo la entrada de las máquinas en el periodismo. Puede ser desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del cambio en el oficio, ¿no?, o del posible giro del oficio que comentabas tú, Olaya, ¿no?, a partir de generar noticias más. Entonces, esas dos visiones más o menos son las que están un poco en juego aquí, ¿no?, en la mesa, que por otra parte reproducen lo que en el interior de las redacciones vivimos todos los días, entre la parte técnica y la parte puramente periodística. Pero sobre eso sí, me gustaría señalar un aspecto que quizá tampoco hayamos reparado en exceso. Cuando tú comentabas, Marta, cómo había un proceso de aceleración, de producción mucho mayor, ¿no?, al final, y comentabas también, ¿no?, cómo es posible también desinformar, porque la producción puede ser mucho más elevada. Claro, cada vez nos movemos en un contexto más complejo por saturación de información. O sea, tenemos muchísimo, ¿no? Una de las tareas del periodismo que quizá, ¿no?, estamos olvidando es precisamente clarificar eso, dar contexto, dar situación, dar lectura, dar una visión al lector que le permita comprender todo ese caudal de información que está teniendo, ¿no? Obviamente eso no puede hacer la máquina, ¿no?, pero a veces tampoco el periodismo lo está haciendo, porque era más bien una cuestión de descubrir qué pasaba, ¿no?, saber la noticia nueva, buscarla, traerla, ¿no? Y creo que ahora también estamos obligados a esa tarea reflexiva, ¿no? Bueno, espero que Javier introduzca ahora una dimensión más, ¿no?, al debate. Me daba un poco de miedo porque, claro, digo, ahora voy a introducir yo quizá un aspecto más filosófico, pero en fin, como veo que es bienvenido a todas las diferentes perspectivas, lo hago con mucha parresía, ¿no?, y confianza. Claro, yo desde luego participo de los miedos que veo que aquí van saliendo, pero también creo que siempre cuando hay unos miedos, hay unas crisis, hay unas preocupaciones, me parece que son oportunidades para entendernos mejor como humanos, o qué significa ser humano, o qué puesto ocupamos en este universo que habitamos. Y me parece que también el periodismo nos ayuda en ese sentido. A mí, por lo menos, el periodismo, o sea, qué significa ser periodista, un poco desde fuera, lo pensaba ahora, y para mí tenía que ver con dos palabras que a los filósofos les gustan mucho, que son información y conocimiento. ¿Qué es información? ¿Qué es conocimiento? Gran debate sobre estas cuestiones. Pero, en primer lugar, bueno, si uno va un poco a la filosofía de la información, se da cuenta que la información, ¿qué es información? Es una cuestión compleja. No sabemos hoy día, por ejemplo, si todo el universo se puede entender a partir de una ontología primitiva que es información, el it from bit, o también qué se debe considerar como información, porque hay diferencias primitivas, pero
que lleguen a ser información depende de los fines, depende de la organización de los datos, depende de una sintaxis. O sea, introducimos ya ahí unos sesgos humanos que, bueno, son inevitables, pero que están ahí, ¿no? ¿Por qué pensaba todo esto? Porque me parece que en toda la labor que hacen las máquinas hay siempre una base humana. Lo que quiero decir es que hay una traducción inicial siempre de un mundo analógico a un mundo digital o a una información que ya supone una cierta selección de parte de esa realidad como información, que considero como información relevante. A mí me parece que en eso yo creo que los humanos somos irreemplazables, ¿no? ¿Por qué? Porque las máquinas se alimentan de esos datos que les damos los humanos. Lo tienen que sintetizar cada vez más porque necesitan como esos datos preparados, pero me parece, en fin, no veo cómo una máquina podrá lograr obtener información por ella misma sin ese sesgo humano y por tanto, pues me parece que siempre van a ir un poco como a la zaga nuestra. Si eso está bien dicho en español, que no lo sé. Pero por otro lado, pensaba también en el conocimiento, porque no solamente es una cuestión de traducción de información, sino o yo por lo menos a un periodista, lo que le pido es una selección de lo relevante. O sea, me parece que estamos en una sociedad de información donde la cantidad de información es tal que yo necesito a alguien que me la seleccione. Uno puede decir, de acuerdo, me la selecciona la máquina, pero es que necesito creatividad en esa selección. Y volvemos a la cuestión de la creatividad, que a mí también me fascina, porque es que creo que la creatividad no se puede programar. O sea, tú puedes programar la creatividad en contextos muy delimitados, pero la idea feliz, el genio de la comunicación, igual que en otras dimensiones del saber humano, creo que eso no se puede programar. Y también quería conectar esto con la cuestión del lenguaje, ¿no? Ya que estamos aquí con el español, porque, claro, me parece que una cuestión... O sea, ¿por qué el lenguaje al final es ese termómetro de lo que significa ser humano? O sea, el lenguaje nos permite la información, nos permite la comunicación, nos permite el conocimiento, pero sobre todo nos permite el avanzar en el conocimiento por las analogías y por la ambigüedad que tiene. Y Luis hacía referencia a eso. Y yo estaba pensando en el poder de las metáforas. Cómo avanza una lengua y cómo avanza también el conocimiento con el poder de las metáforas. Y cómo las metáforas buenas son verdaderamente creativas, introducen una novedad. Entonces, me parece que eso también nos da una pista de por dónde debería ir también nuestro trabajo, lo que nosotros aportamos al resto de la sociedad, ¿no? Que es muy difícil, que tenemos el riesgo del consumismo, de caer en lo fácil, ¿no? Y que hay mucha gente pues, que se debería responsabilizar de esto para no caer en eso, de acuerdo, pero también me parece que es una oportunidad para nosotros de pensar qué significa crear, qué significa aportar al conocimiento, aportar novedad, también servir a la sociedad, ¿no? No solamente quería apuntar una cosa sobre lo que ha dicho Rodrigo, un dato de que las máquinas en la automatización pueden ser, o sea, son más precisas que los humanos y es en cierta medida verdad. Tengo aquí un estudio que lo cito siempre, de la Universidad de Michigan, aunque hay muchas otras trabajando en esto, para detectar noticias falsas y ellos eran capaces de detectar con su sistema un 76% de las noticias falsas frente a un 70% de los humanos, de las mismas noticias. El problema es ese 24-25% restante, que son las más verosímiles, que son las más difíciles de detectar y en las que los humanos somos necesarios, porque las máquinas no son capaces, porque son cosas muy sutiles, son noticias que incluso pueden tener parte de verdad, pero entre eso está lo falso, ¿no? Y en eso... seguimos siendo necesarios los humanos, por eso un sistema automático no puede reemplazarnos en la tarea de detectar noticias falsas en su conjunto, aunque puede quitar la morralla, ¿no? Todo aquello que es más fácilmente detectable nos lo puede quitar de en medio. Gaitz. Yo cogiendo el guante, ¿no? Porque creo que ambas habéis tirado una idea, ¿no? de qué función juega la firma o qué función juega la empresa. Pero quiero volver a Marta porque creo que ha dado el clavo con que hay 2 clases de periódicos, ¿no? Y creo que eso también se extrapola a cómo se desarrollan los periódicos y por tanto, los periódicos españoles y, por tanto, qué función tienen en la lengua y qué función tiene la lengua española en el mundo. Cuando hablamos de que hay 2 clases de periódicos, también hablamos
aparte de lo que señala Marta, de que los periódicos españoles, por ejemplo, El País, necesita para automatizar sus procesos productivos internos en la redacción, el CMS, necesita Arc Publishing, que es un software que provee Amazon a través de los servicios de Amazon Cloud. Entonces, claro, estamos viendo que para... Bueno, sí, hay otros, pero vemos que El Mundo, que El País, que buena parte de los periódicos están requiriendo de los servicios en la nube de estas empresas. Vemos, la firma va acompañada de innovación. Esa palabra que está tan atada a la teoría de la firma en términos económicos, y vemos que para que los periódicos españoles tengan que innovar, y bueno, españoles y del resto de Europa, tengan que innovar en términos tecnológicos, requieren de las becas periodísticas de Google. Es decir, a mí esto no me parece un concepto de innovación que permita a un periódico innovar de manera clara. Es decir, un periódico no tiene acceso ni a las capacidades económicas ni a las capacidades computacionales para desarrollar procesos Bueno, puede que esté equivocado, pero después respondes. Tú cuando tienes que desarrollar proyectos tecnológicos y requieres de una beca de 250.000, 1 millón de euros, entonces ahí tienes un problema. Ahí tienes un problema a la hora de innovar. Y luego también va en lo que tú comentabas de los muros de pago, ¿no? y de los modelos de negocio de los periódicos. Claro, es que lo de los muros de pago está muy bien, pero es que quien puede pagar 30 millones de dólares para desarrollar un muro de pago y un servicio de suscripciones claro es el New York Times. Entonces volvemos donde decía Marta, a la existencia de clases. Y también volvemos a otra cuestión, ¿no? Que si vamos a ir hacia ese muro de pago en Internet, vamos a ponerle esos peajes a la autopista, vamos a ver como sí, una serie de periódicos van a poder vivir gracias a servicios de suscripciones y muros de pago. Pero ¿qué hay de todas esas revistas, periódicos, magazines que salieron después de la crisis en el boom de Internet que no van a poder sobrevivir en ese ecosistema? Hablamos de revistas culturales, hablamos de revistas que tienen un contenido de muy largo alcance y de mucho reposo. Mismamente 5W tiene muchos problemas para asegurar su viabilidad económica y son una de las revistas que contenido internacional mejor están. Entonces, claro, estamos viendo cómo esa concentración que tiende el quedarse o con el desarrollo de las máquinas o con los beneficios derivados del aumento de la productividad de las máquinas no favorece a todos por igual. Es decir, no permite a esas pequeñas revistas, a esas iniciativas surgidas en los últimos años, no les permite ser viables. Entonces, para mí eso es un problema porque se reduce, ya no sé, en términos filosóficos podemos hablar de conocimiento, pero es que se reduce mucho nuestra ventana al mundo, porque esos periódicos caen y no son viables. Y para sobrevivir muchas veces tienen que empezar a degradar el contenido. Y cualquiera que trabaje en un periódico que no sea grande lo entiende. Y sabe cómo en los últimos 5 años se han degradado los especiales, los dosieres, etcétera, 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 por falta de dinero y por falta de acceso a esos beneficios derivados de la tecnología. Eso es todo. Yo con eso yo creo que termino. ¿Quieres puntualizar algo? Bueno, yo vuelvo al lector y a la valoración del periodismo y de la importancia de tener una información veraz y libre. Yo creo que el problema, o sea, es que aquí hay muchas cosas que se juntan. Por una parte, yo creo que el problema no sea estrictamente tecnológico. Yo creo que para innovar en contenido no necesitas hacer muchas florituras, tienes que contar las cosas bien. Y a día de hoy hay tecnologías muy baratas, o sea, al igual que tú puedes tener un CMS carísimo, puedes usar un WordPress prácticamente gratuito o tal, y hacer... Hombre, no es gratis, pero es que nada es gratis en esta vida. Quiero decir que los periódicos tampoco eran gratis, las imprentas no son gratis, el papel no es gratis. Y por eso cobras a una gente que quiere leer lo que tú escribes. Y tú dices, el New York Times puede poner un muro de pago porque tiene pasta. No, puede poner un muro de pago porque la gente quiere pagar por lo que ellos escriben. Es que la base está ahí. Y un poco lo que ha traído la disrupción digital es que, primero, a los periódicos y a los medios de comunicación, por primera vez han tenido un feedback directo de lo que la gente quiere y no quiere. Es decir, tú antes publicabas, era maravilloso porque tú decidías qué es lo que era noticia, lo publicabas y eso iba a misa y nunca sabías quién te había leído. O sea, bueno, sí había estudios y demás, pero no había... Ahora sí sabes dónde lee la gente y qué lee y qué no lee. Y esto me lleva a otro problema que también salía ayer, que es la educación, ¿no? Yo creo que con esta sobrecarga de información que hemos tenido
debido a la digitalización y al acceso masivo a la información, porque antes las noticias se leían en el bar, o sea, en España nunca se han comprado muchísimos periódicos. La gente se tomaba el café y se lo leía en el bar, era uno de los grandes problemas que tenía la prensa. Es que la gente ante esta sobrecarga masiva de información creo que ha perdido pensamiento crítico. Y creo que es súper importante educar a la gente y educar a los niños para pensar y para discriminar y para que valoren la importancia de la libertad de prensa y de lo que te cuentan. Que yo creo que es un valor que ha caído, o sea, que hablamos de la libertad de prensa en general, pero la gente en los bares no es consciente de lo importante que es y de lo importante que es el cuarto poder y el papel fundamental que cumple. O sea, yo creo que es una cuestión filosófica y no creo que sea un problema estrictamente tecnológico. O sea, creo que la tecnología ha desarrollado un momento, ¿no? Una posición y un problema de pasta, finalmente. O sea, si tú no tienes dinero no eres libre y esto es lo que pasa con los medios. Si tú tienes un lector que paga por lo tuyo, que paga por el producto que le estás dando, tú eres independiente y eres libre. Si no es tu lector y empiezas a depender de la publicidad, entonces empiezas a depender de las empresas, empiezas a depender de las administraciones. Y esto es lo que nos está pasando desde hace mucho tiempo, que tenemos periódicos que dependen de fondos de capital. Entonces, yo no creo que sea un problema tecnológico, creo que la tecnología ha puesto nos ha puesto el modelo de negocio en un momento muy delicado y muy problemático, que eso no se ha resuelto y, por lo tanto, la prensa no tiene la capacidad, a lo mejor, de ofrecer el periodismo que debería. Pero no creo que sea una cuestión estrictamente de yo tengo que tener ARC para hacer un mejor producto y para una innovar. cosa, Olaya, antes de dar paso. No, pero digo que quería puntualizar una cosa para también ofrecer algo de información a la gente que está aquí, que no es del sector. Estabas comentando que por fin sabíamos lo que le interesaba a la gente y lo que la gente leía o no, porque tenemos instrumentos para medirlo. No es verdad. No es verdad. Porque tú sabes quién te lee en tu medio y quién no te lee, pero no depende de ti. La noticia sobre dieta, ¿no?, o sobre los zapatos de Leticia se lee mucho, no porque interese a tu lector, sino porque se ha difundido por el circuito de Google y Facebook, que tiene incontables lectores, ¿no?, incontables lectores y llega a mucha más gente. Pero eso no significa que la gente de tu medio, que lee tu medio, que puede pagar en el futuro por las noticias tal, esté interesada en eso, porque no lo está. Pero por eso el registro y los muros de pago te van a dar una información muy detallada de qué es lo que quiere y no quiere. Pero por eso es una apuesta a medio o largo plazo, no a corto. Pero si creemos que las cifras nos están dando lo que le interesa a la gente, entonces vamos a empezar a producir noticias sobre la dieta del pomelo y los zapatos de Leticia. Y punto. Yo creo que también porque los medios eligen lo que distribuyen por las redes. Que tú... No, tú estás haciendo noticias porque sabes que ese circuito te puede generar dinero. Y entonces giras hacia ese circuito para que te ingrese algo. Luego te cambian el algoritmo y te dejan fuera del mercado o no. Pero ese circuito no es tuyo, ni son tus lectores, ni es lo que te interesa a ti, ni lo que interesa a tus lectores. Son cosas que se leen porque alguien en Latinoamérica o en Islandia está leyendo acerca de los zapatos de Leticia. Pero es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso yo empecé mi intervención inicial diciendo que esto era una cuestión de modelo de negocio y de una perspectiva a corto, medio, largo plazo. Sí, pero como tú acabas de decir, si la estructura de propiedad de los medios, ¿no?, y además de eso, la dinámica de funcionamiento del mercado actual está expulsando el medio plazo, todo el mundo ha ido hacia el corto plazo y va a seguir hacia el corto plazo. Entonces, eso es un problema también estructural, ¿no? Pero sin tecnología no llegas al usuario. Sin tecnología no llegas al usuario. Es lo que han hecho Google y Facebook, derribar las trabas económicas políticas que existían antes, derribas la imprenta, pones en su lugar un algoritmo, entonces la tecnología importa y es la forma en la que tienes de llegar al usuario. Y por eso es lo relevante ahora. Espera, ponte esto. Espera. Pero el producto de Google y Facebook también es la información. Ese es el gran problema. No da, ¿no? Este sí, pero... No, ellos no hacen información, ellos aprovechan de toda la información. Bueno, pero cuando la información se mercantiliza, entonces da igual. Leticia, te toca a ti.
Yo estaba muy entretenida con este debate. Me da mucha pena cortarlo porque, claro, tú pides la mano y luego te toca hablar después de cosas interesantes. No, yo estaba sufriendo un poco con la intervención de Javier porque has estado a punto de, creo que estabas a punto de decir en lo que yo quiero basar toda mi intervención, que es que Esther ha hablado de que las máquinas, afortunadamente, no van a cometer errores ortográficos, en principio, y lo has tratado eso como una ventaja. Para mí, como lingüista, lo veo como un inconveniente, como una pérdida. ¿Por qué? Porque uno de los objetos de estudio de la lingüística es el cambio lingüístico. Y entonces, en los errores, no tanto en las erratas, pero sí en cosas que se alejan de la norma, es donde se ve, donde podemos empezar a vislumbrar un poco del cambio lingüístico. Entonces me he ido un poco para poneros algunos ejemplos, al Appendix Probi moderno, que es la página de recomendaciones de la Fundeu. No diga usted, pues, que me he apuntado por aquí, a ver. No diga usted dejarse perder, es dejarse ganar. O Gerifalte va con G, no va con J. O sea, desconflictuar. Desconflictuar lo podemos usar tranquilamente, es una palabra, es un verbo bien formado o no. Y es que hay una cosa que hacemos muy bien los humanos y por ende los periodistas humanos, perdón, que es crear neologismos y no solo neologismos, palabras nuevas, sino giros nuevos. Entonces, esto es también más una duda que yo doy por hecho que esto es así, pero que me corrijan si no, para eso estamos aquí, ¿no? Entiendo que los generadores automáticos de contenido tienen un diccionario o tienen una lista de palabras más o menos grande que pueden usar y se fijan en unos corpus de los que pueden echar mano, ¿no? En palabras que aparecen en esos corpus y van a usar esas palabras y no van a crear nuevas, entiendo yo. Esta innovación que sí que tenemos los humanos de, pues, por ejemplo, la palabra climatismo que se ha creado ahora, ¿no? Que dicen que ha acuñado Bolsonaro como para echar por tierra un poco este pensamiento del cambio climático, decir que no tiene ninguna base científica, es algo que un humano sí que puede hacer, puede manipular con las palabras, que a veces nos da cierta también preocupación de, fíjate, cómo tergiversan y tal, pero es que la tergiversación es una cosa eminentemente humana y es necesaria y es lo que hace como avanzar la lengua. Todo eso supongo que los robots, las máquinas que van a generar contenido, que están generando ya contenido de forma automática, no nos lo van a dar, entonces yo me voy a perder ese objeto de estudio, no vamos a tener ahí, es lo que decías también con lo de las plantillas, vamos a tener un panorama muy plano, no vamos a tener a alguien que nos vaya dando su visión de hacia dónde va el mundo, ¿no? Y bueno, esa es un poco la pregunta que tengo, si eso lo vamos a perder o qué. También algo que ha dicho Rodrigo de, claro, las máquinas parece que detectan mejor las mentiras. No me extraña nada porque una de las máximas de Grice que rigen el lenguaje humano es la de calidad, ¿no? Nosotros como humanos esperamos que cuando estamos comunicándonos con alguien nos esté diciendo algo que es verdad. Entonces tenemos ese sesgo, pero bueno, es un sesgo que tiene su razón evolutiva probablemente. Tenemos que confiar casi en todo para poder sobrevivir, de creernos lo que nos está contando nuestro interlocutor. Y claro, las máquinas eso probablemente pues lo hagan mucho mejor, no me extraña nada y es una de las cosas en las que ellas son mejores que nosotros, lo que comentabais también Elisa y Olaya justo a mi lado, ¿no? Tendemos a pensar que las máquinas no van a tener van a ser como más precisas, les otorgamos más confianza en que vayan a darnos una información precisa, ¿no? Por alguna
También, seguramente un ser humano. Bueno, ya me callo porque me estoy quedando sin voz además y estoy llegando al final de mi intervención, Bueno, así que solo quería pues decir eso. hay dos palabras pedidas, las dos Marías, y luego ya regresamos a la zona del debate caliente y acabamos en lo alto, si os parece. María. Me solidarizo con Leticia. Yo también llevo sufriendo durante toda la mañana, porque todo se ha dicho ya. Yo llevo sufriendo desde antes que tú, porque gané, porque Esther planteó esto, ¿no? Planteó algo que confirmó, o mejor dicho, preguntó, ahí empezó mi sufrimiento, David, y dijo, no, entonces los periodistas quizá no hayan estado haciendo periodismo en los últimos años. Solo puedo aportar a contribuir a la mesa, bueno, pues con un ejemplo propio. Yo durante muchos años he tenido la suerte, creo, de vivir a la pieza, que es algo que los periodistas freelance podemos saber lo que es, ¿no? Y muy al comienzo de esa etapa profesional, que disfruté muchísimo, más que ninguna otra, la verdad, pero me di cuenta enseguida de que no estaba haciendo periodismo. Estaba siendo una generadora de contenidos en medios muy pintones, con reconocimiento, etcétera, etcétera, pero aquello no tenía nada que ver con el periodismo. No solo porque no me dedicaba a la información general de manera concreta, que es algo que a los periodistas de formación nos pone mucho, sino porque claramente para vivir a la pieza y mantenerte, anoche comentaba y Kaitz, que no eres periodista si no te ganas la vida, ¿no? Bueno, yo logré durante unos pocos años ganarme la vida a la pieza. Esto suponía publicar al mes 40 y 45 artículos en buenas revistas, es decir, los estándares de calidad no eran precisamente menores, ¿no? Y volviendo un poco, creo y espero, es decir, dos tipos de periódicos y también dos tipos de periodistas, o al menos de profesionales, ¿no? Los periodistas, que levante la mano quien haya podido seguir siéndolo, no es mi caso, y los generadores de contenido. Y en ese punto, creo que enlazo con Javier y con Leticia, yo me tomaba ese trabajo, bueno, primero como un privilegio, y segundo yo decía, bien, no le aporto nada al mundo, nada interesante o nada nuevo, nada informativamente valioso, pero al menos voy a intentar hacer belleza. Es como yo me tomaba mi trabajo. Como desgraciada o afortunadamente creo, no tengo redes sociales o no tengo las redes sociales apropiadas, ¿no?, para que mi trabajo fuese más visto, más aplaudido, más llamativo, como son Twitter, o que de esto no hemos hablado porque quizás se aleja del debate, pero ¿qué parte tiene que ver, ¿no?, es la tecnología, los periodistas, el periodismo y esta especie de presión invisible para que tú seas, ¿no?, el propio difusor del contenido que tú produces, que se supone que distribuye otro y que, bueno, poco menos que, a mí esto me ha pasado, entiendo que a los demás también, me han tirado de las orejas por no tener Twitter. ¿Cómo puedes no tener Twitter? Me han recomendado tener Twitter si quería tener cierto futuro, ¿no? Me parece un dramón también. Ya sé que se aleja un poco del debate concreto, pero no del macro, ¿no?, en respecto a la tecnología. Y, bueno, eso quería aportar, que al final yo creo también que hay que ser optimista. Siempre hay alguna manera, y creo que no te vas a perder ese campo, porque al final habrá personas, espero, que aunque hayamos sido el antecedente de esas máquinas que hacen 300.000 o no sé cuántas mil noticias, nosotros podemos llegar, qué sé yo, a 40, 45, con mucho esfuerzo, sabiendo lo precario que está la profesión, ¿no? No sé cuántos de aquí saben cuánto cuesta, cuánto se cobra, ¿no?, una pieza que luego tiene mucha repercusión, mucha influencia, no las mías, pero es que es un drama. Es que estamos trabajando, dependiendo del grupo editorial, vamos, yo no tengo ningún problema en decirlo, ¿no?, 60 euros la pieza. Y hay grupos editoriales o revistas que con suerte te pagan 100, 120, en papel como mucho 150, es la excepción. 50, 60, 70 euros la pieza. Qué vínculo, ¿no? O qué triángulo, ¿no? Precariedad, información, tecnología, no sé, yo no tengo ninguna respuesta, pero bueno, pero al menos nos queda el consuelo de decir, voy a intentar hacer algo bello. Y me parece bonito también. María. Bueno, me está encantando el debate y además estoy aprendiendo muchísimo. Yo tengo 3 comentarios rápidos.
pero un poco relacionados con la tecnología que se está usando para generación de contenido. Y quería hacer una analogía con AlphaGo, porque la primera versión de AlphaGo imitaba humanos, o sea, intentaba aprender de jugadas de otros humanos. Y esa primera versión no llegó a superar a los campeones mundiales, pero la segunda versión de AlphaGo jugaba contra sí mismo. Y con esa nueva versión sí que pudo superar a los humanos. Entonces, hay una diferencia entre redes neuronales que imitan y redes neuronales que superan a humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque la tecnología que se está usando ahora mismo para generación de contenido se basa en unas redes neuronales que se llaman redes adversarias. Y estas redes adversarias intentan imitar humanos. ¿Y esto qué significa? Que como mucho pueden llegar a ser tan buenas como humanos, pero no mejores. Entonces, estas redes tienen una parte que se llama el generador, que genera contenido, imágenes, vídeos, texto, lo que sea, y tienen otra red que se llama el discriminador, que está intentando decir si ese contenido es real o no. Entonces, esas dos redes compiten contra sí mismas, el generador está intentando engañar al discriminador y el discriminador está intentando ver si el contenido es real o no. Y estas dos redes se entrenan al mismo tiempo. Entonces, de nuevo, la conclusión de que con estas redes, y un poco en relación con lo que tú estabas diciendo de crear creatividad, o sea, estamos intentando imitar a humanos en creatividad, pero no estamos creando contenido creativo nuevo. Por ejemplo, las redes que se están usando para creatividad en temas de pintores, pues imitan a Van Gogh, pero no crean contenido nuevo. Entonces, quería también hablar un poquito de lo que tú has dicho de acrecentar y mostrar la enfermedad del sistema, que se está usando también, o sea, la generación de contenido se usa también en ciencia, en el sentido de que se ha probado que tú puedes generar artículos científicos, mandarlos a revistas, pasan por revisión por pares y se aceptan. Artículos científicos que no tienen ningún sentido y que son generados automáticamente. Entonces, esto demuestra también lo que estamos teniendo en ciencia. Gente que no tiene tiempo de revisar artículos, que miran tres cosas y que se acepta o se rechaza. Y bueno, pues te muestra mucho lo que estamos viviendo de artículos con resultados que no están verificados, artículos con resultados que no se pueden replicar, etc. Entonces, un poco hablar de lo que tú habías dicho. Y creo que es la diferencia, todo lo que estamos hablando es la diferencia entre automatizar humanos y asistir humanos. Y Rodrigo ha dicho algo que a mí me resulta muy interesante y muy importante, que tenemos mucha tecnología que nos puede asistir para fact-checking. Hay muchísima investigación en algo que se llama information retrieval, en sistemas de recomendación. Podemos ayudar muchísimo en ese sentido, pero nos estamos centrando, no sé muy bien por qué, en automatizar al humano. Y, por ejemplo, un caso en cuanto a fact-checking, muchas veces no es que esos hechos no sean reales, sino que te están mostrando un punto de vista que no es el punto de vista global. Entonces, pues lo que estaba diciendo Rodrigo, pues puede ser que en Twitter pues puedas decir, por ejemplo, esto se está haciendo mucho en el Brexit, de decir, bueno, es que el Reino Unido está pagando esta cantidad de dinero a Europa. Bueno, sí, pero es que no me estás diciendo que luego ese dinero vuelve de tal forma. Entonces, cómo estos algoritmos pueden ser usados también para decir, bueno, es que esto no te está dando todo el punto de vista de esta narrativa. Y ya está, eso es. Bien, pues nos quedan como 15 minutos, hay como 6 palabras pedidas, o sea que los cuchillos dialécticos que vuelen rápido. David. Vale, bueno, como ayer me voy a mojar. Y para mojar me voy a zambullir en el mar, y si hablamos de cómo salvar a los peces, habría que hablar del estado del agua, ¿verdad? ¿No? Pues el estado del agua en los medios es la parte de negocio, que creo que no se habla suficiente, porque para que vivan los peces el agua tiene que estar limpia y se tiene que renovar. Yo creo que la independencia tecnológica es súper importante, y de hecho
no puedo estar más de acuerdo que no está bien, o sea, la concentración de empresas tecnológicas, o digamos de tecnología en pocas empresas va a ser dañina en el futuro. Estoy de acuerdo y lo es a día de hoy. Pero claro, tenemos que empezar a pensar de, bueno, pues esas empresas muchas de ellas, o casi prácticamente todas, salieron de universidades y si pensamos en... Nosotros tenemos una cátedra de investigación, una startup, fijaros, y yo veo mucho cómo funcionan los proyectos en las universidades y claro, tú no puedes tener de nuevo me estoy mojando, no puedes tener a investigadores investigando no lo que crean que de verdad hay que investigar, sino lo que les financian. Entonces, cada 4 años se acaba el proyecto, o cada 2 años y, claro, necesitan un nuevo proyecto. Entonces, las líneas políticas de inversión las marcan quien financia esos proyectos y no dejas a los investigadores tener una profundidad y un recorrido para investigar cosas más digamos, a largo plazo. Yo lo he visto, de hecho lo he sufrido. Y creo que ahí tendríamos que abrirnos y no ser tan... mirar todo como blanco y negro y que la inversión privada entrase en la universidad pública para financiar fondos, pero no como ahora puntual, sino mucho más persistente en el tiempo. Pero lo que más me preocupa de los medios no es solo la independencia tecnológica, sino la independencia económica, financiera. Si evidentemente dependes de 5 empresas, el IBEX que algunos llaman, los todopoderosos, y no puedes sacar noticias muy negativas sobre tu principal anunciante, pues evidentemente la independencia se resiente. Y de hecho yo creo que el New York Times se puede permitir un muro de pago porque tiene una independencia. Y porque los clientes, yo hablo de clientes, aquí se habla de eso, los clientes valoran mucho que esa independencia y están dispuestos a pagar por un muro de pago. Yo adelanto mi opinión, me mojo de nuevo, creo que el muro de pago va a ser una nueva crisis para muchos medios, ahora algunos no, pero creo que muchos se van a dar contra el muro en vez de que sea una solución. Y bueno, yo creo que lo que habría que hacer es ser más abiertos y empezar a pensar que no todo es blanco y negro y que para hacer ese periodismo de investigación tienes que ser rentable y quizás hacer noticias de los zapatos de Leticia para que eso te permita tener esa independencia económica y poder dedicarte a la investigación, que por cierto el Confidencial yo creo que tiene ese mix muy bueno, muy saludable. Elisa. Bueno, de nuevo una reflexión sobre... una de las cosas que nos está cambiando en esta disrupción es un concepto que además tenemos todos en nuestra sociedad, que es el de con quién nos aliamos, ¿vale? Cada vez más, debido a las crisis y a la forma en que va evolucionando, las empresas tienen que tomar decisiones de dónde se van, dónde van a poner el foco y tienen que entender dónde van a ser únicos dentro de lo que es su producto y dentro del valor que presentan a la sociedad. Pero claro, eso significa que tienes que renunciar a otras cosas y esas otras cosas las tienes que buscar en alianzas, ¿vale? Y esas alianzas que ahora mismo son alianzas muy desconectadas, es decir, donde las conexiones son muy débiles porque tienen que ser muy flexibles. Pero hay algo que está en ese ecosistema en el cual tú estableces esas alianzas que es fundamental, que es la confianza, ¿vale? Entonces, cada vez más, en base a mi experiencia, lo que yo veo es que se van creando conexiones entre diferentes entidades, empresas, entre institutos de investigación, que forman parte de lo que tú llamas tu ecosistema. De hecho, hacia el mundo digital, si veis a mí me gusta mucho el mundo de la automoción, porque la automoción, por alguna razón, va por delante de todos nosotros. Es un sector que va por delante de todos nosotros. Y si veis lo que está haciendo ahora mismo automoción, es crear alrededor de una serie de marcas unos ecosistemas donde la plataforma digital permite a todo el ecosistema, ¿vale?, establecer una ganancia dentro de lo que es su relación comercial, ¿vale? Pero claro, hay que elegir. Hay que elegir con quién vas en el barco, ¿vale? Y hay que tomar esas decisiones. Y cuando uno elige, tiene que entender, y todos tenemos para crear esa relación de confianza, tienes que saber qué es lo que realmente hace el otro.
¿Cuál es el negocio del otro? Entonces, a veces confundimos muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en muchos de los momentos, cuando estamos hablando de empresas, hay empresas que te están dando una cosa, pero su negocio es otra. Y te la están dando gratis porque lo que quieren realmente es hacer su negocio, que es otra cosa, ¿vale? Y, por lo tanto, esa transparencia de lo que uno hace y cuál es tu objetivo es fundamental. Y fijaros que al final lo que estoy haciendo es reflejar valores que son de las personas y que pedimos a las personas y que les estamos pidiendo a las entidades. Y eso es algo que al final, y voy a terminar aquí, refleja la importancia que tenemos los humanos y nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Porque ahora mismo no solamente lo pedimos para nosotros, sino que estamos empezando a pedírselo a estructuras más abstractas que son absolutamente imprescindibles para que sigamos funcionando. Rodrigo. Cuando he pedido la palabra era para hacer un par de aclaraciones. La primera es con respecto, cuando decimos que un sistema, una máquina, hace algo mejor que un humano, estas afirmaciones hay que tomárselas con pinzas. Lo que quiero decir es lo siguiente. Esther ha mencionado un dato específico, hay un montón de datos de este tipo, muchos artículos científicos describiendo estos experimentos, etcétera, en entornos controlados. Y esto lo que se suele hacer por ejemplo, el caso que estábamos comentando de fake news, es simplemente tú tienes un conjunto de documentos, los cuales han sido anotados por personas como fake, como falsos, y otro conjunto de documentos que han sido anotados como legítimos. Y tú le das al sistema, el sistema aprende, no aprende cuestiones obvias, sino que aprende cuestiones implícitas en la estructura de los textos, en cuestiones que no se limitan simplemente a identificar palabras y tal, aprenden cuestiones que luego son capaces de generalizar. Por eso funciona mucho mejor el aprendizaje automático y hoy el profundo que lo que se trabajaba anteriormente haciendo reglas o intentando trabajar en patrones, porque son capaces de generalizar a partir de los datos que han visto. Y luego la evaluación, lo que se hace es, tenemos un conjunto de datos de entrenamiento y luego tenemos un conjunto de datos que el sistema no ve, que simplemente se usa para evaluar el rendimiento del sistema, digamos. ¿Vale? Es lo que llamamos el conjunto de datos de test. Y entonces es contra este conjunto de datos, en una colección específica de documentos de un tema específico, de un género específico, de un dominio específico, con el que se evalúa y se hacen afirmaciones como que un sistema lo hace mejor que los humanos. Quiero decir, hay que tomárselo como lo que es, no hay que tomárselo como siempre lo hace mejor que los humanos. Sí que es cierto que cada vez hay más experimentos que en ciertas tareas, y insisto en esto, sí que sistemáticamente vienen a dar resultados similares, incluso cuando haces contextos diferentes, etc. Pero depende de la tarea. En otras tareas no es así. Esto luego comentaremos algo. Y luego, una cuestión que también me gustaría puntualizar por el comentario que ha hecho Esther es que las personas siguen siendo necesarias para, tú has comentado, claro, el 70% acertaban en humanos y 76 máquinas, o algo así, has comentado algo de ese estilo. Entonces, ¿qué pasa con el 24? Bueno, el 24 tampoco lo han identificado los humanos. Sí, porque eran diferentes. Entonces, la percepción que nosotros tenemos, que igual es equivocada, no lo sé, pero como seguimos creyendo que hay ciertas cosas que se hacen mejor automáticamente, el humano tiene que mejorar el algoritmo de aprendizaje y las condiciones para que se vaya acercando más a un rendimiento que consideremos adecuado. Casi nunca va a ser el 100%. Hay muy pocas tareas en procesamiento de lenguaje natural que se consideren resueltas, entre comillas. La mayoría siguen teniendo, por supuesto, una tasa de error. Esto va a ser como nosotros mismos. Nosotros no somos infalibles. Y luego otra cosa muy rápida. Con climatismo y creatividad puedes ser reduccionista y puedes decir, ¿en qué consiste ser creativo en lenguaje y generar neologismos? En coger un lema, coger una raíz y hacer muchas combinaciones. Yo le puedo decir a un sistema, mira, coge clima y aquí tienes palabras, ¿sí? Otro tipo de nombres que se declinan de estas otras maneras que nunca se han declinado así, pero tú hazme
permutaciones posibles. ¿Es creatividad? ¿No es creatividad? Por alusiones. Bueno, es que si entramos a vale, más cosas no, quiero ahora, decir, ¿quién o sea, el periodista es el que crea esa palabra con esta cierta intención? O sea, que exista la palabra climatismo es poner en palabras una realidad que existe y no... O sea, todos tenemos esa capacidad de cruzar ciertas raíces con ciertos prefijos o ciertos sufijos y crear palabras nuevas, y lo podemos hacer más o menos bien, y las máquinas también lo sé, pero cuándo usarla, cuándo crearla, cuándo es relevante por la situación política y demás, eso ya creo que es más difícil. ¿Sí? Pues escojo dos cosas. Una es que ha salido la infalibilidad, ¿no?, de las máquinas y la perfección, y que se perdería toda una componente, creo que Leticia lo ha dicho. Bueno, quisiera nada más recordar que cuando la gente que ahora está trabajando no en generación de contenido, sino de emociones, ¿vale?, se programa el error ya. Eso es algo que ya es estándar. Por ejemplo, en el vídeo este que recomendaba ayer, que es una delicia, cuando la peluquera le dice y le iría bien a las 10, la respuesta de la voz artificial es y entonces dice, va, está bien. Sabemos programar el error. Lo podemos hacer tan humano como queramos. Podemos calcular el número de errores de un humano, y es más, yo diría, Esther, que si yo hubiera querido engañar de verdad, habría hecho una falta de ortografía voluntariamente en el texto artificial, y entonces todo el mundo sabía que era un becario de nueva generación, ¿no? O sea que es trivial, ¿no?, hacer esas cosas. No hay que tener miedo a la perfección de las máquinas, porque podemos programar la imperfección. Y el segundo comentario, este es más heavy, es que yo viví el nacimiento del Internet, ¿no? Porque, repito, nació en el CERN, y recuerdo llegar en el año 91 a España y hablar con amigos, con abogados, y decirles, esto va a revolucionar el mundo. Y bueno, las carcajadas eran inmensas, ¿no? Y yo les explicaba, ¿no?, de lo que había detrás, y no había manera. Y siempre he pensado, y luego muchas veces, en inteligencia artificial una vez hice un proyecto de clasificar preguntas humanas. No, eso es imposible, porque los humanos cometen... Claro que hicimos el clasificador. Te metes y al final entiendes el problema, logras el algoritmo y funciona muy bien. Entonces tú dices, no, es que era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque no entendías lo que es programar y ya está. Y solo quería decir que la analogía para mí siempre ha sido esta de las discusiones, desde los que, dijéramos, programamos y entendemos lo que pasa por ahí dentro, y las personas que reciben el efecto, es la de esa escala de cuando llega una enfermedad, ¿no? La de primero negación, después enfado, después negociación, depresión y finalmente aceptación. Y yo iba pensando ahora, en vuestras intervenciones, ¿quién estaba en la fase de negación? No, las máquinas no podrán. ¿Quiénes los que están enfadados porque me voy a quedar sin trabajo, lo que sea? Los de negociación, oye, ¿por qué no llegamos ya a un acuerdo de qué podríamos hacer con todo esto? Y he visto que no hay nadie deprimido todavía. O sea que creo que hemos llegado nada más al nivel 3 en esta discusión. Bueno, muy interesante. No solo un comentario sobre lo que ha comentado María, valga la redundancia, el tema de la situación de los freelance que te pagan por pieza y entonces al final estás condenado a producir mucho. Afortunadamente no es mi situación, pero entiendo que es la de una gran mayoría, sobre todo porque muchos freelance no lo son por elección, sino por obligación, porque no encuentran un trabajo en una redacción, pero esto también pasa igualmente en redacciones. O sea, no es que aquí los únicos que estén obligados a producir contenido en masa sean los freelance. En las redacciones esto sucede muchísimo, hay una precariedad tremenda y al final eso te ves obligado a producir. Y de ahí es donde además veo que las máquinas pueden ayudar, porque si lo que se trata es de producir, eso lo pueden hacer las máquinas para hacer esa monetización de la que hablábamos necesaria para posicionarte en plataformas y generar retorno. Y luego que los periodistas se dediquen a no tener que producir, sino producir calidad a secas, no en masa, que ya digo que es la situación ideal, que no digo que sea necesariamente lo que va a pasar ni lo que esté pasando. Bueno, Carmen, ayer no estuviste, hoy sí, y vas a tener la posibilidad de cerrar la mesa con tu intervención. Sí, bueno, como me toca cerrar, yo os he podido ir a todos.
Voy a intentar aterrizarlo un poco, porque me parece que hemos hablado de un montón de puntos de vista. Este es un lugar privilegiado, pero hay un punto de vista que no hemos tocado, por lo menos no mucho, que es el del consumidor medio de periodismo, el que consume la noticia, ¿no? Entonces, yo voy a intentar hablar de esto desde fuera del mundo del periodismo y también desde fuera de la lingüística, porque la parte lingüística la han cubierto ya Leticia y Rodrigo muy bien. Y voy a decir que yo consigo leer quizá 2 o 3 artículos al día, el día que leo más, y creo que leo bastante en comparación con gente que está a mi alrededor. Que esa selección no la hago yo, sino que me viene asistida, porque sí sería imposible para mí recorrerme todos los medios y ver qué es exactamente lo que me interesa. Entonces, el asistente de Google me manda cosas y yo leo en el rato que tengo de tren, leo ahí. Entonces, más allá de si es bueno o malo, es que esto es imprescindible porque no puedo asumir la cantidad de información que hay. Entonces, lo que está claro es que la supervivencia del periodismo de análisis pasa porque el consumidor quiera leer un análisis. Sí que es verdad que nos pasamos el día a día leyendo titulares, leyendo cosas rápidas, pero yo me pregunto qué pasa cuando llega una noticia grave de verdad que nos afecta a todos, qué pasa cuando llegan noticias sobre Oriente Medio, de las que comprendemos la mitad, qué pasa cuando hay un atentado, ¿no? Una noticia como un atentado. ¿Qué quiero yo como consumidora de noticias cuando llegue ese momento? Yo he hecho una checklist en la que incluyo que cuando llega una noticia como esta, yo quiero primero un mapa de la situación, quiero la motivación última de lo que ha ocurrido, quiero las causas inmediatas, como pueden ser decisiones gubernamentales, decisiones financieras, quiero las causas remotas, que es el contexto histórico. Esto es lo más difícil para una máquina, ¿no? El contexto, relacionar con el contexto, os lo hemos dicho siempre. Y quiero al final una estimación de lo que va a ocurrir después y quiero el lanzamiento de hipótesis. Cuando yo pienso en una máquina, creo que el mapa de la situación puede llegar a hacerlo bastante bien. Creo que la motivación última de las personas, casi ni siquiera los humanos la encontramos muchas veces. Creo que las causas inmediatas las puede llegar a apuntar, quizá con cierto margen de error. Las causas remotas puede hacer un análisis muy superficial, pero cuando llego a la estimación de lo que va a ocurrir después y al lanzamiento de hipótesis, se queda ahí la máquina, ¿no? Es una cosa a la que me cuesta pensar que vaya a llegar algún día. Entonces, bueno, por una parte celebro que el esfuerzo del periodista se vaya a librar del mapa de situación, por ejemplo, y se pueda centrar en las causas, en las motivaciones, en la estimación de lo que va a ocurrir en el lanzamiento de hipótesis. Y pienso que estamos en una fase de preocupación, que está muy bien. No sé a quién corresponde la parte de ocupación, de educar al consumidor en la búsqueda del análisis. Nada más. Yo, Carmen, creo que la máquina no puede cumplir ninguna de las características que tú dices, pero también creo que es la hora del receso, de que hagamos un descanso para tomar fuerzas para la próxima mesa. En media estamos todos aquí.